Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 15 de marzo de 2017. Vamos saludando entonces a Teresa Herrera. Buen día. Buen día a todos, buen día compañeros de la mesa, buen día. Y no puedo dejar de decir que qué lindo fue el miércoles pasado. Todavía está con los ecos, ¿no? De la movilización, manifestación, las manifestaciones en realidad, ¿no? Manifestaciones en todo el país. Sigo con los saludos para Rafael. Buen día para todos. Porsekansky, Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El Quinielero. No me pongas eso, que combato absolutamente todo lo que son y he visto a lo largo de los años, tuve oportunidad de atender en una fase en la que trabajé mucho en la parte de salud mental, adolescentes con problemas muy serios en el juego, ¿no? Incluso cuando se lanzó el tema del póker online, vos sabés, los padres que tenían dramas con los hijos que se ponían a jugar, ¿no? Bueno, y finalmente saludo a Gerardo Caetano, el historiador de la quiniela. Es un poco más elegante, ¿no? Buen día para todos. Una historia apasionante. ¿Sí? Algún día la contaré. Lo anoto. Sí. Qué divertido. Sí, vamos con nuestro primer tema de hoy. Por unanimidad, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado resolvió ayer la expulsión de sus filas del ex dirigente Francisco Sanabria, quien se encuentra prófugo de la justicia luego del cierre sorpresivo del cambio Nelson con base en Maldonado. La decisión ahora deberá ser ratificada por la Convención Nacional del Partido, que todavía no tiene fecha de reunión. Mientras tanto, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, propuso ayer en la bancada del Frente Amplio la creación de una comisión parlamentaria investigadora sobre las maniobras del cambio Nelson. Se quiere determinar incluso si esa empresa terminó financiando de manera ilegal la campaña del sector colorado Vamos Uruguay. Respondió el diputado por Maldonado, Germán Cardoso. Dijo que el MPP sale ahora ansioso a proponer una investigadora cuando en su momento se opuso a instalar otra sobre los negocios en Venezuela de la firma Aire Fresco vinculada al MLN. Investiguemos a todos, replicó Cardoso. Estas son algunas pinceladas nada más. El tema Cambio Nelson tiene muchas puntas en estas horas. ¿Por dónde empiezan? ¿Quién empieza? Guillermo. Yo creo que tiene dos caras esto. Por un lado, lo obvio, y es que efectivamente hay que investigar a fondo. Hay una cantidad de gente afectada por esto que en cierta medida también habría que pensar en responsabilidades. ¿Cómo es posible que se permita el desarrollo que llega al extremo de ocasionando este tipo de consecuencias sin que se detecte a tiempo? Pero lo que me parece interesante es, yo escuchaba y leía lo de Daniel Cayani, y está bien el planteo concreto por el cual puede entenderse que merece investigarse a fondo, pero la falta de criterio para mantenerse con coherencia en cada una de las situaciones, porque han rechazado comisiones investigadoras que absolutamente eran necesarias, estaba todo arriba de la mesa como para entender que tenía fundamentos sobrados para aprobarlas, y sin embargo las han abortado, las han bloqueado. Y en este caso aparece esto con tanta fuerza, por lo cual uno tiene que leerlo también desde una perspectiva política. Bueno, viste que Cayani contestó a esa queja de Cardoso, a ese cuestionamiento por la presunta incoherencia. Cayani dijo: Aire Fresco es una empresa con actividades lícitas, cuyas autoridades están en el país y fueron a declarar a la justicia cuando ésta las convocó. Claro, pero está bien, eso se le puede llamar también una linda racionalización para tratar de encontrar una justificación que le permita a él entender que ahora sí y antes no. Lo cierto es que si uno mira, por ejemplo, repasando el día hacia atrás, desde 1985 hasta el 2004 hubo 31 comisiones investigadoras, 21 de las cuales fueron propuestas por el Frente Amplio. Y en los años 2005 a 2016 fueron solamente 5 comisiones investigadoras. Esto para las personas que dicen, bueno, lo que pasa es que tanta comisión investigadora al final no había que dar lugar a ellas. No, miramos y consideramos el tiempo histórico desde que llegó la democracia y vemos que eso no es así, y que cuando el fundamento está claro para entender que se tiene que hacer la comisión investigadora, no es cuestión de ponerle el palo en la rueda. ¿Quién sigue? A mí me parece que esto hay que contextualizarlo en algo más grande que es Punta del Este. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención los bunes edilicios en Punta del Este, para un mes y medio, 2, ¿no?
realmente, y siempre uno en broma dice, bueno, acá se lava, se plancha, se cose, se almidona, se sulfila, se borda, ¿no? Entonces, yo creo que esto de Cambio Nelson, espero equivocarme, pero creo que sí, que es la punta de un iceberg. Incluso esto de Cambio Nelson que estamos viendo ahora es la punta del iceberg de Cambio Nelson. Y Cambio Nelson, a su vez, es la punta del iceberg de otras cosas que tienen que ver con el gran manejo no muy santo que ha habido de el dinero en Uruguay en esas zonas. Cuando vemos que cuando dijo 8 millones de dólares este señor, que era lo que reconocía como deuda y que además iba a pagar nada más que la mitad, y en 24 cuotas, y bueno, toda esa cosa que estamos viendo, uno piensa en los esfuerzos increíbles de pequeñas y medianas empresas cuando les va mal para poder pagar los sueldos de la gente, las indemnizaciones, ¿no? Realmente parece una tremenda injusticia. Y también parece una tremenda injusticia que no se los haya controlado bien. La DGE, el BPS, todo lo más, andan detrás de todas las empresas, de esto, de lo otro. ¿Cómo puede ser que este señor recibía dinero? Nadie lo controlaba. Resulta ahora que no solo recibía de la gente del Partido Colorado, recibía de otros sectores políticos. Entonces, realmente a mí me preocupa, no Cambio Nelson, no Sanabria solamente, me preocupa un país que mira para el costado en situaciones como estas. Bueno, en principio estoy de acuerdo en que la investigación es la primera clave, y rascar hasta el hueso, como decía don Carlos Quijano. El Parlamento, yo soy muy proclive a las comisiones investigadoras del Parlamento, y creo que cuando hay una situación de este tipo, los partidos tienen que reafirmar un poco esta idea de democracia de partidos, votando siempre. También advierto que muchas veces las comisiones investigadoras son utilizadas por unos o por otros para generar situaciones políticas que echen agua para su molino. Por otra parte, la fiscalización no hay que confundirla con el juicio que corresponde al Poder Judicial. Por supuesto. Pero yo quiero ir a otro punto del asunto, que es el golpazo que esto significa para el Partido Colorado. Yo creo que acá hay un involucramiento muy duro, no solamente de una persona, sino del Partido Colorado en Maldonado. Germán Cardoso, que es un legislador avesado, que es una de las figuras jóvenes, aparece muy golpeado en esta situación. Bordaberry aparece muy golpeado, pero en su conjunto el Partido Colorado, que tiene ya muchísimos problemas, esto es un golpe brutal. Y es un golpe que tiene resonancias históricas. Valle y Ordóñez veía mal que los dirigentes políticos tuvieran negocios privados. Él reivindicaba la idea del político profesional, en forma muy debatible. ¿Pero por qué? Porque veía mal que mientras se hiciera política se tuviera actividad privada. Por el famoso tema de la conjunción. De la conjunción del interés público. Y yo, eso que era una suerte de puritanismo de la vida política, que por ejemplo supo encarnar muy bien Alejandro Echegoyen, y vean el contraste. Esta situación le da un golpe tan duro a un partido que está en una situación tan difícil, que yo no sé si no es un golpe de jaque mate. No de jaque mate en el sentido de la extinción del Partido Colorado, pero sí de una situación de la que le va a resultar muy difícil salir de aquí a 2019. Tú mencionaste a Echegoyen, pero quiero hacer una acotación ahí al pasar. Echegoyen tenía actividad privada, claro, una empresa constructora, un estudio jurídico, etcétera. Sin embargo, separaba muy bien una cosa de la otra. Y otro detalle, la imagen pública, la austeridad, ¿no? El detalle, por ejemplo, de la camioneta desvencijada con la que se movilizaba. Eso también va por el lado que tú decís de aquella huella vallista. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me llamó la atención una entrevista que hice
acá, a los pocos días del estallido del caso del cambio Nelson, con el senador Amorín Valle. Uno de los cuestionamientos de Amorín Valle era a la ostentación que Francisco Sanabria hacía de su fortuna. El tipo de automóviles en los que se movía, las casas que tenía en Punta del Este. Ahora no recuerdo las palabras, pero más o menos Amorín Valle dijo, eso no es vallismo. ¿Qué te parece? No, muy bien. O sea, sin entrar en el capítulo negociado, estafa. Yo te hago una pregunta, Emiliano. Decía la ostentación, le fastidiaba la ostentación. En clave histórica. Don Pepe Valle también tenía una empresa, que era el diario El Día. Claro, sí, por eso. El tema no es... déjame cerrar la clave histórica, porque si no el cuento queda trunco. Bien. El tema no es no tener actividad privada. El tema es tener una actividad privada de manera tal que no pueda haber concusión de interés público con interés privado. Uh-huh. Por ejemplo, Achugarri, cuando dejó la política, él, que era un tributarista formidable, ¿no?, y que tenía una gran experiencia, abrió un estudio jurídico, pero de enorme importancia, que todavía existe. Pero nunca lo hizo mientras estuvo en la actividad política. ¿Por qué? Porque eso iba a generar, una situación de eventual concusión. El tema de la austeridad, como avisito nomás, durante muchos años yo todavía hago investigación de mercado, y siempre en las empresas de automóviles en Uruguay siempre traen pocos autos de alta gama, porque en realidad se lo venden a muy poca gente. Y no es porque no haya gente con plata, sino realmente porque el uruguayo tiene esa cosa, ¿no? De que la austeridad, el no demostrar que tengo mucha plata, el famoso chiste ese, ¿cómo te va? Y bueno, más o menos, ¿no? Es decir, toda esa cosa. Sí, es que yo iba a decir uruguayismo, ya no, ni siquiera vallismo, o algo que quizás arranca con la impronta vallista que se traslada al Uruguay todo. Pero bueno, yo quería tomar otro costado más de este asunto, porque tiene muchos. Y hoy leía una ordenanza del Banco Central en que decía que se debe poner un aviso muy claro a los clientes de los cambios en que el cambio no es un lugar para dejar sus depósitos. Porque aquí entramos en otro tema, y es que, Uruguay, naturalmente, como casi todas las sociedades de este mundo, es una sociedad capitalista, economía de mercado, donde el lucro y la búsqueda del lucro es lo que digamos es el motor de la producción, y lo que mueve el mundo, en definitiva. Ahora, si eso no está bien regulado, pasa lo que pasa con Sanabria. Es decir, nosotros podemos hacer mucho hincapié en lo fantasmagórico del personaje de Sanabria, pero también tenemos que hacer hincapié en lo que hay detrás, en el sistema que ampara eso. Porque si no hay un sistema que no regula, que no dice, señor, usted no puede tener un cambio y recibir depósitos y dar tasas de intereses así como se le... 17% en dólares. Claro, como se le canta. Claro, si eso no está regulado, pasa lo que pasa, como pasó en Estados Unidos con las crisis de las hipotecas. Claro, a todos los que propugnan por un Estado, la CFE, la CEPAC todavía, me parece que esto es la prueba más fehaciente de que eso no tiene que ser así. Ahora, yo pregunto, te agrego un tercer, una tercera parte de lo que estás mencionando. Sí. Que es la gente, ¿no? Porque ese 17% que tú decís también, cualquiera puede pensar concretamente que está asumiendo un riesgo muy grande y que por lo tanto es responsable en lo que está haciendo también. Claro. Porque estamos hablando de un porcentaje de retorno que tú en cierta medida estás jugando. Lo que pasa es que los espejitos de colores siguen vendiendo, Guillermo, y van a seguir vendiendo. El tema, naturalmente, que si uno como familiar puede advertir, fulano, mirá, te vas a meter con 17% en dólares, lo pensaría 2 veces. Pero el que tiene que estar a cargo de eso es un sistema institucional fuerte que digamos, sancione este tipo de prácticas, ¿no? Y otra dimensión, muy importante. En cambio, Nelson no había sindicato. También. Entre otras cosas, no había sindicato, ¿por qué? Porque había persecución a aquellos que quisieran organizar un sindicato. Y aquí vemos lo que pasa cuando en una empresa con 99 trabajadores no hay sindicato. En una situación terrible para los trabajadores, que son entre los grandes perdedores de esta situación. 99 trabajadores tienen una enorme dificultad para defender sus intereses más legítimos, como por ejemplo
cómo entran en el seguro de paro, cómo van a recibir Sí, claro. Ahora se van pero conociendo ahí también- detalles que antes no circulaban, ¿no? Por ejemplo, esto de que a muchos trabajadores Se paga negro. no se les registraba todos los días que trabajaban. Sí. Claro. Y aparecen con agujeros de Exacto. ausencias, por ejemplo, o no se los registraba En las por licencias. la retribución exacta, sino por menos dinero. Todo eso ha ido apareciendo Yo ahora, creo ¿no? yo creo que la maldad existe en el mundo, porque la verdad que cuando yo escuché la noticia esa, que hay que tener una máquina de relojería como para decir, bueno, a fulanito hoy le pongo que no fue, a menganito hoy le pongo que llegó tarde, a perenga, no, digo, si son 99 empleados, esto es una maquinaria, es decir, había alguien dedicado a hacer esa ingeniería, Ahora, era un es un programa individuo, ¿no? aleatorio, era un programa Es- aleatorio dentro de la computadora que decidía qué día iba a trabajar fulano o mengano, digo, en lo virtual. Me parece que ahí también están fallando los controles, porque el BPS en locales que son a la calle nunca fue a controlar a ver si la gente estaba, si los aportes se hacían, Ahora, qué era lo que estaba pasando. yo tengo una Lo único que pregunta para a mí todos aquí. yo no sé, tú señalabas el impacto para el Partido Colorado, ¿no? Creo que también es válido señalar concretamente que esta es la actividad independiente de una persona. Yo no digo que no vaya a tener un impacto negativo para el Partido Colorado, pero lo que estoy diciendo simplemente es que hay que separar una cosa de la otra, ¿no? El único tema es Acá si dice, a través dice de un la oyente, investigación... Oscar, quizás en línea con lo tuyo, los dineros en cambio Nelson son privados y en las investigadoras que el gobierno no ha querido votar eran dineros públicos, ergo la voluntad repentina solo obedece a un interés político calculado. Pero, por supuesto. Pero acá también hubo una dimensión pública de los dineros. Porque aquí el señor Sanabria fue el principal donante de la campaña del diputado Cardoso. No sabemos. ¿Quién dijo No eso? está Porque claro. Los números declarados no Los señalan números eso. declarados no También señalan se habla eso. de Los Dice que Santos. puso $8.000. Perfecto. También se habla de perfecto. Los Santos. Gran agujero negro, financiamiento de la agujero política. negro. Financiamiento de la política. Exactamente. Pero acá, yo no creo que sea un tema de maldad personal. Acá hay un sistema. Que está generando inescrupulosidades. Por ejemplo, el enriquecimiento ostentoso en muy poco tiempo fue elogiado como, digamos, una figura que venía desde abajo y que se podía hacer por dirigentes del mayor nivel del Partido Colorado, décadas atrás. ¿Cómo se podía pasar de un tambo a... Bueno, ahí viene manejar la pregunta. millones de dólares? ¿Esta historia arranca en Francisco Sanabria o arranca en No. Wilson? No, arranca Esto está O claro, arranca en Wilson Sanabria, ¿no? Arranca Para que en no, Wilson para algún despistado No, por las está dudas. claro. Esto arranca en Wilson Sanabria. Obvio. Y acá hay un periodista, por ejemplo, que viene siguiendo este caso hace mucho tiempo, que es Carlos Peláez. Exacto. Y viene publicando una serie de informes sobre digamos, la operativa de la familia Sanabria, los nexos con el sanguinetismo, por ejemplo, un montón de elementos que abren una serie de preguntas de investigación periodística muy relevantes. Y para estar en el terreno de las preguntas incómodas, solamente los cambios han recibido depósitos para hacerlos rendir. Esto no es usual, por ejemplo, que lo hagan abogados, Escribano. escribanos, contadores. Esto no es usual. Y yo puedo hacer otra pregunta que capaz que me pueden decir que soy una delirante, ¿no? Pero en realidad yo me pregunto si esta señora que está desaparecida, que era jugadora tan fuerte del Hotel Conrad, el ex gerente del Hotel Conrad es el suegro de Sanabria, etcétera. Digo, yo nunca he podido evitar pensar que una cosa está vinculada a la otra. No sé por qué, pero realmente me parece demasiada casualidad que esta señora desaparece, e inmediatamente se cae todo esto del cambio a Nelson, una señora que estaba evidentemente vinculada a todas estas personas. Entonces, por eso digo que me parece que estamos viendo la punta del iceberg y no el iceberg completo. Dice un oyente, Ernesto, lo de los cambios está regulado por el Banco Central. Esto es otra cosa, es una estafa. Una estafa es una estafa. Que te roben tu casa es delito. Es delito. Pero te roban igual. Sí, pero conozco otros cambios que toman dinero de particulares a tasas de interés que por lo menos
levantan preguntas. Es decir, si está regulado, hay agujeros en la regulación. Bien. No por algo el Banco Central sale a posteriori del incidente Sanabria a colocar un cartel de esta naturaleza en los cambios. Está bien, pero estamos entrando en un espacio de regulación en donde, por ejemplo, era difícil para el Banco Central pensar que tenía que ampliar la regulación sobre los cambios porque allí había personas que depositaban dinero para... Era difícil. ¿Qué se prueba? Que hay que llegar hasta allí y que hay que ir hacia otros lugares. Los prestamistas anónimos. Pero, de toda índole. Pero hay que poca previsión, ¿no? Porque siempre se demuestran las cosas o se prueba que hay que hacer ciertas cosas después que sucedieron. Ojo, de todos modos, con respecto a los controles del Banco Central, aparecen con el correr de los días otras objeciones, ¿no? En esta entrevista que hacíamos ayer con Alejandro Curvelo, ex empleado del Cambio Nelson, él decía que a él le sorprendía que nunca vio controles del Banco Central como se realizan en las casas de cambio, en particular a propósito de la operativa de cambio. Por ejemplo, contaba él, iba una persona a cambiar más de $3.000 y no se le hacía boleta, ni se le llenaba una ficha de cliente, algo que es directamente ilegal, decía. Está marcando ya una cancha bastante más amplia, Y ¿no? está marcando algo que pasa muchas veces cuando los empresarios son también políticos, que es la pérdida absoluta de los escrúpulos. De ahí la ostentación, de ahí un quehacer cotidiano que obviamente está fundado en un sentimiento de impunidad. A mí no me van a tocar. Claro. Sí, pero claro. más allá de la ostentación, yo creo que si pensamos en una persona de carácter público y supuestamente con vocación de servicio, lo peor de todo es que una persona huya y no de la cara aquí mismo en Uruguay, para hacer frente a la situación que afronta, ¿no? Miro mensajes de los oyentes y me encuentro una cantidad, estoy tratando de elegir alguno. Por ejemplo, Juan advierte que el problema no es solo con los controles del Banco Central. Pregunta entonces qué pasó con ANCAP, qué pasó con el FONASA, cómo fue posible la estafa al FONASA, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, Totalmente. Después, la pregunta apunta también a quienes depositaban dinero en el Cambio Nelson. La tasa de interés que se ofrecía no le resultaba llamativa a nadie. Lo que decía Guillermo. Avidez. Bueno, es que todo indica que quienes depositaban sabían en qué condiciones estaban depositando, ¿no? Ese es otro de los comentarios que hacía este ex empleado en las declaraciones que realizaba ayer en la entrevista que hicimos con él. Lo otro es cómo los indicios estaban claros en cuanto a que el Cambio Nelson venía con problemas serios desde fines del año pasado. Los empleados lo vivían en la de todos los días. Y ve silencio. Incluso Francisco Sanabria les agradecía que dieran la cara poniendo excusas, diciendo mentiras. Por ejemplo, a un jubilado que iba a cobrar, le contestaban, se nos cayó el sistema, porque se les había acabado la plata, porque ese día la plata ya se había terminado. Eso en Italia, Emiliano, se llama omertá. Bueno, ¿cómo vuelvo nadie a se insistir, enteró de eso pero a vuelvo fines insistir. del año pasado, Sí, la repito, verdad. Si ¿no? hubiera habido un sindicato, eso yo no digo que no hubiera sido posible, hubiera sido muchísimo más difícil que ocurriera.